Bien, les explicaré cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos. Primero que todo, debemos averiguar de dónde hemos venido y a dónde estamos ahora. Solo entonces podremos saber en qué dirección ir. ¿Cómo podemos saber de dónde venimos y a dónde estamos?, preguntó alguien. Ni siquiera sé cómo es el mapa de este país, agregó. Si estuviéramos en Inglaterra, podría decirles dónde estamos, dijo John Bull. Me conozco el mapa de Inglaterra como la palma de mi mano. Todo eso está muy bien, pero no estamos en Inglaterra, nos encontramos en África y debemos conocer África. Estamos en Kenia y en nuestro país y debemos conocerlo. Y ahora estamos aquí en la selva, nuestra propia selva. No tenemos a nadie ni nada donde volvernos para que nos lleve a nuestros hogares. Además está oscureciendo, por lo tanto, debemos averiguar dónde nos encontramos de modo a decidir dónde dirigirnos a continuación. Y no podemos saber dónde estamos sin averiguar antes de dónde hemos venido. Ese hermoso diálogo está en un hermoso, hermoso libro llamado Nyama Nene y el autobús volador del destacadísimo escritor de Kenia, lo voy a tratar de decir, después Juan me va a salvar, Ngugi wa Thiong'o. Creo que es así, perdónenme mi mal manejo de las lenguas africanas. Y yo escogí a partir con esto, a pesar de que vamos a hablar del último lanzamiento de la editorial Planeta Sostenible, que es este que tengo en mi otra mano, Cuando sale la luna, selección de poemas y edición de trabajos de Federico García Lorca, porque me parece que da muy buena cuenta de cuál es la propuesta en general que tiene la editorial Planeta Sostenible, y saludamos entonces a su director. Estamos con Juan Francisco Bascuñán. Juan Francisco, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonella. Feliz de estar en tu programa. Felicitarte por este trabajo que haces de asociar cultura, ciudadanía y cuestiones de carácter político. Bueno, está todo claramente vinculado. Si queremos desarrollar una democracia sana, claramente necesitamos tener ciudadanos y ciudadanas críticos, y qué lugar mejor que ese que la cultura. La cultura es un espejo, la cultura es el espacio de la catarsis, la cultura es el espacio del encuentro. Pero para que eso suceda, necesitamos poder acceder a creaciones culturales que nos ayuden a mirarnos. Y a mí me pareció súper bonito lo que está haciendo Planeta Sostenible con poder levantar material que permita a niños, niñas y adolescentes mirarse desde otros lados. Yo tengo aquí 3 libros en mi mesa, el que leí recién, el libro que acaba de salir sobre Federico García Lorca para niños y niñas, y tengo también este otro que es una belleza, que es Unión Pillú, Lorenzo Ayapán Caulleo, El espíritu pájaro, que es un hermosísimo libro, también ilustrado como los otros, en donde este poeta y maestro mapuche nos enseña a mirar el mundo, los pájaros y también los mariscos y el mundo que nos rodea desde la cosmovisión mapuche. Entonces preguntarte por la mirada de Planeta Sostenible detrás de estos trabajos. ¿Qué es lo que ustedes como editorial buscan hacer? Yo te diría que tenemos, como tú bien dices, una mirada más o menos global, interrelacionada, de los 3 textos que pueden parecer bien distintos, están extraordinariamente asociados, como quizás podamos ir conversando, pero la idea de donde surge esta editorial hace 7 o 8 años está vinculada con la sustentabilidad en general, en la sustentabilidad de la vida. Si te das cuenta, en el último, hace 2 semanas, Guterres, que es el director general de las Naciones Unidas, dijo, bueno, hasta aquí llegamos, si que no hay un cambio definitivo, la vida en la Tierra se acaba. Energía nuclear, bombas nucleares, pandemia, zoonosis y cambio climático. Cambio fundamental. Y el primer cambio, la primera reunión internacional que se va a hacer respecto a la educación. Y ese es el segundo punto que nos vincula a nosotros. Nosotros hemos entendido que hay un tema fundamental de sobrevivencia, en ese sentido, sustentabilidad, y donde hay una herramienta fundamental que es la educación. Esa es la herramienta que creo que nosotros como editorial hemos visto, mirado, porque queremos que en preescolar y en básica se pueden producir cambios significativos en el desarrollo de las niñas, niños y niñas para efectos de poder abordar lo que va a ser este siglo XXI. Yo diría que esas son las 2 claves. Desde ahí van surgiendo distintos proyectos editoriales, como tú ves, uno vinculado con un autor africano, otro con un autor, un hombre gay, que es Federico García Lorca, y que no se dice, no se cuenta, pero toda la poesía de él es respecto a otro hombre, y la poesía de amor, y eso lo hace muy, muy interesante.
y la poesía de Lorenzo Yapán, que es fundamental en la historia de este país, lógicamente. Imagínate, nosotros vamos a Frankfurt ahora, la feria del libro más importante del mundo, y nuestro tema es poesía mapuche en Frankfurt. Llevamos a Lorenzo a través de este libro, que es una antología para dar cuenta, porque estos políticos de que hay poesía chilena, si es que podría decirse poesía chilena, yo no lo creo, pero por lo menos hacemos el punto. También hay otra poesía mapuche, y esta es esencialmente mapuche, escrita por una persona mapuche, que está escrita en mapuzugún, sí, ¿cierto? Y que la hemos traducido al castellano, que es un tema fundamental para poder superar el imperio de las lenguas invasoras, en este caso. En nuestro continente nos tocó el español. En África, como habla Noguchi en el libro que tú lees al principio, fue en inglés. Así que por ahí nosotros nos marcamos, y de ahí desarrollamos todo tipo de libros, todo tipo de temas que se vinculan con esto en distintos formatos, porque en realidad lo que hace Planeta Sostenible es una generadora de contenidos, es una cuestionadora de contenidos, trata de trabajar contenidos con distintas personas para poner a disposición del sistema educativo y podamos ir creciendo, ir evolucionando de manera conjunta, ir poniendo puntos, cosas que en general, aunque tú no lo creas, no se hace. Claro que sí, no, de ahí lo interesante del trabajo editorial que están haciendo. Yo les invito a que lo conozcan, ¿ah? Pueden ir a planetasostenible.cl y mirar todo el catálogo. Estamos conversando con el director de esta editorial, Juan Francisco Bascuñán. A propósito, la excusa es el lanzamiento de este libro de Federico García Lorca para niñas y niños, pero a mí me parece súper fascinante el trabajo editorial que hacen, y por eso escogí partir con ese diálogo que aparece en Jan Van Enen y el autobús volador, en donde, hablando de sustentabilidad, ¿no? Estamos aquí y estamos en una crisis. ¿Cómo salimos de esta crisis? Y el protagonista del libro, que es un niño que está constantemente siendo maltratado porque es un niño pobre, que está en un colegio colonialista a morir, en donde se potencia el inglés y en donde se ríen de él porque él constantemente está refiriendo a la sabiduría tradicional de su pueblo que ha sido entregada a él por su mamá. Él les dice esto, dice, bueno, para poder saber cómo salimos de dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y él salva a este grupo de niños que por X razones tienen que leer el libro, quedan varados en la selva a través de la sabiduría ancestral, a través de reconocer los árboles, reconocer los animales, a través de saberse situado en el mundo. Y me parece que ese es un mensaje súper importante para niños, niñas y adolescentes en este momento, Juan, pensando no solamente en los desafíos que las nuevas generaciones tienen respecto a la crisis climática, pero también a la belleza y el peligro de la globalización, de alguna manera, y la pérdida de identidad respecto a nosotros mismos ahí. Pero precisamente Noguchi ha tratado el tema, el experto lingüista fue el que escribió el libro Descolonizar la mente, frase que ya hemos conocido a través de nuestra presidenta de la constituyente, Lisa Loncón, porque él es un lingüista de tomo y lomo, o sea, él fue expatriado de su país de origen, y cuando vuelve Noguchi a su casa, a su país, en Nigeria, lo queman con ácido, los propios, y su mujer es violada delante de él. O sea, son personas en extremo, que han tenido vivencia en extremo. De hecho, él debía haberse ganado el premio Nobel, a mi juicio. Habían dos personas. Y eligieron a alguien más tranquilo, no tan revolucionario como Noguchi, porque el libro que tú lees al principio es un libro revolucionario. Sí. Ya te contaré más o menos el contexto de qué se trata y por qué lo escribe, porque eso lo dice él. Claro, se lo dan a otro africano, que es más british, y donde entra en cuestionamiento el tema, bueno, ¿qué es lo africano? ¿Cuál es la cultura africana? La que se escribe en África, de alguien que nace en África, porque él, claro, nació en Zanzíbar, donde nació el cantante de Freddie Mercury, pero vivió todo su tiempo en Inglaterra, entonces escribe, claro, desde ahí debe escribir muy bien, pero quien se ha puesto, quien ha llevado la lucha contra el neocolonialismo es la literatura, y después ha sido Noguchi. Es el que ha llevado la reflexión y decir, mira, dice una cosa muy importante que está en el libro que tú lees, de alguna manera. Y también ha pasado en el Imperio Español o el Imperio Portugués respecto a las Américas. Pasó exactamente lo mismo. Lo que ocurre allá, en este cuento ocurre acá. Y es lo que dice que, más allá de lo terrible, que te dominen a través de las armas, o sea, que te maten,
que te dominan a través de la religión, es decir, que ocupen tu espacio ceremonial religioso, como hicieron los españoles, al poner la iglesia sobre los lugares donde están los espacios religiosos ceremoniales de los mayas. Lo peor, el daño peor es cuando dominan tu mente, a través del lenguaje. Porque cuando tú pierdes el lenguaje, lo pierdes todo. El lenguaje sirve para comunicar cosas, el lenguaje sirve para transmitir cultura. Cuando los ingleses dominan a los africanos, en este caso a la gente que está en Kenia, y es lo que cuenta este niño, porque por eso este niño no quiere aprender el idioma de inglés, quiere mantener el kikuyu, que es el idioma que escribió Noguchi, este cuento en original, lo rechazan. Pero si tú vas a una escuela hoy día rural en la Araucanía, en el Gualmapu, y no la macrozona sur, como se le quiere llamar, te vas a dar cuenta de lo mismo. Cuando nosotros vamos a presentar los libros y tú preguntas quién habla en Mapuzungún, nadie se atreve a decir que habla Mapuzungún. ¿Por qué? Porque lo van a castigar, igual como castigan al niño acá de Yanamba. ¿Por qué? Porque esa escuela no va a recibir subvención, porque el niño va a estar confundido con su lengua materna, aquella que recibió de la madre, del pecho, del seno materno, de la leche. Esa es la lengua materna, la lengua del amor. Esa es el Mapuzungún. Esa es la que quebraron con la llegada de los españoles y esa es la que hemos quebrado a través del sistema escolar tradicional. Eso, de eso tenemos que preocuparnos. Sí, es una aberración, porque cuando tú ya dominas la mente del otro, ya el pueblo desaparece. Eso es lo que está peleando, yo creo, la red de derecho lingüístico en Chile, y es lo que está peleando Noguchi. No nos hagamos los lesos, el tema es eso. Cuando tú ya empiezas a cantar las glorias en otro idioma, en inglés, los africanos, las glorias inglesas, porque ya te perdiste como país. Entonces el neocolonialismo sigue existiendo. Y ese libro, el libro que hace Noguchi, que lo escribe en kikuyu, de hecho, cuando hablamos con él, yo lo conocí personalmente, me dijo, me encantaría que este libro además fuera traducido en Mapuzungún. Cuando lo escribe en kikuyu, es para reforzar la idea de que tu identidad, tu constitución de ser, tu relación con tu madre, con tus hijos, está en tu idioma materno, en el idioma que tú naciste, en el seno amoroso donde tú estás. De eso se trata. Eso no puede destruirse. Y ese tipo de materia, los derechos lingüísticos, tienen que estar en la Constitución, en la nueva Constitución. Los derechos culturales, más generales, tienen que estar en la Constitución. Bueno, y ahí además aparece entonces este diálogo respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo salimos de acá? Y ahí aparece también el discurso colonialista del norte, diríamos, ¿cierto? Pero que además viene con la idea neoliberal, con una lógica de desarrollo bien específica, desarrollo entre comillas bien específicas, nos ha llevado a la crisis en que estamos hoy. Y a mí lo que me pasa cuando me puedo encontrar con obras de escritores y escritoras mapuche es que encuentro respuestas para mirar el mundo desde otro lado. Y me parece que es tan bonito lo que hace este libro de Lorenzo Ayapán Cayuleo, que además el libro es hermoso. Me encantaría que la gente que nos está escuchando en la radio pudiera vender en este rato el Facebook para que vieran la belleza que es este libro. Está lleno de ilustraciones, pero además son poemas a la naturaleza, a los pájaros, poemas a mariscos, poemas a lo que nos rodea, y como muy bien dice Juan Francisco, lo interesante es que está escrito en Mapuzungún, y la primera vez que vemos el poema lo vemos en Mapuzungún, que además es hermoso mirarlo, y está traducido a el castellano para que quienes somos mestizos podamos acceder también a él. Y ahí también aparece entonces la necesidad de acercarnos a estos materiales, especialmente en este momento, Juan Francisco, en donde, como decía ayer Elisa Loncón, tan maravillosa ella, tan maestra, decía, es momento de echar volar a la imaginación, ¿no? Cuando empezamos a escribir la Constitución y pensar que podemos volver al pasado para construir el futuro, podemos volver a lo que hemos sido, y materiales como estos son sencillamente fundamentales en este proceso, me parece. Son fundamentales porque expresan, y lo que hicimos ahí, expresar una visión que tiene Lorenzo del mundo. Si uno pudiera decirlo en términos científicos de la biodiversidad, pero no es eso. La palabra científica o las definiciones cartesianas, científicas, por sí mismas, encierran una limitación. Ese es el tema. Por eso la poesía, la García Lorca es tan grande, ¿cachai? Porque no encierran definiciones, porque la palabra poética es inefable. No puede captarse. ¿Ah? Pero es muy divertido porque ayer hacía el ejercicio de leer el libro de Lorenzo Ayapán y veía lo que él hablaba del chucao, y después veía un libro de aves científicos. Entonces el libro de aves decía, pájaro de 10 centímetros, pájaro que vuela, ecología, 2 huevos. Por otro lado, tú leías Mapuzungún a Lorenzo,
pájaro maravilloso que me cuenta la hora y que sueño y que recorro y que entro y que me cuenta y que viene. Enfrentamos dos miradas, dos paradigmas finalmente, pero esto ha sido dominado por uno. No está malo el paradigma científico. El problema es que el paradigma científico no puede borrar los otros. Un poco como decía Gandhi, que entren todas las religiones por mi casa, pero que ninguna se quede ahí. Como dice Noguchi, que estén todos. Yo no quiero que solamente se hable kikuyu, sería absurdo que hablen inglés, que hablen francés, que hablemos todo, pero que no haya una sola lengua que domine. Por lo tanto, si nosotros volvemos al Mapuzungún, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una riqueza, algo que inconmensurable, más rico que el cobre, que el oro y que el litio, porque en el fondo la palabra mapuche tiene una vibración distinta al castellano y es capaz por lo mismo de captar realidades que el castellano con su alfabeto y su pronunciación no puede alcanzarlo. Esas son las cosas relevantes que tenemos que conversar. No es esoterismo, o sí esoterismo, pero es fundamental. Nosotros no podemos dejar, como hemos dejado que otras 5 lenguas se hayan perdido, que el Mapuzungún se pierde, porque una generación más y se pierde. No hay más. Con nuestra proasimse que obliga a los niños a sacarlos del idioma del Mapuzungún para poder cumplir y poder seguir recibiendo la plata. Porque en el fondo además tenemos un sistema escolar. En esta constitución de Pinochet, que es neoliberal y que no está orientado al desarrollo integral del niño, la niña o el joven en todo su ámbito, sino está orientado a un bien económico, es muy difícil que nosotros podamos obtener eso. Por eso tenemos tanta confianza y deseamos que en la Convención Constituyente se puedan hacer estos cambios. Bueno, como ven, es muy, muy interesante lo que está detrás de estos bellos libros de Planeta Sostenible. Hemos hablado solamente de un par y se supone la excusa de esta entrevista era hablar de cuándo sale la luna de Federico García Lorca para niñas y niños. Me quedan solamente un par de minutos. Juan Francisco, cuéntanos respecto a este libro y por qué ustedes decidieron presentarlo. Es una antología ilustrada y cantada. Quisimos acercarnos a la obra de Federico García Lorca, la primera obra, cuando tenía 20 años, entre los 20 y los 25 años, y dar cuenta que en el fondo la poesía no es esta cosa de estos personajes raros que se van a tomar y que se suicidan, sino que la poesía tiene algo mucho más potente. La poesía tiene, a nuestro juicio, es una búsqueda sobre es una búsqueda, o como dice Rafael Rubio, el idioma que inventamos los hombres para alcanzar a Dios, ¿cierto? Y esto tiene un fracaso porque nunca lo vamos a alcanzar, tiene un éxito porque estamos buscándolo. Entonces la poesía está vinculada no solamente con la palabra o la epidermis que se enseña en el sistema escolar, sino con algo mucho más potente, con algo que está en las tradiciones espirituales, que es la búsqueda de la totalidad, de la unidad. Y eso te lleva a la vocación de calidad. Porque estas formas de enseñar la poesía no están en la enseñanza que se hace, ni tampoco está la Constitución, porque la Constitución solamente aborda la educación desde la cobertura, pero se habla de que tú tienes que formar a los niños y niñas, que ya los tenemos encerrados en el colegio, en todos sus niveles, físico, psíquico y espiritual. Y la poesía es ese tesoro que te permite mirar la existencia, la realidad, la conciencia de una manera más alta, para conocerte más a ti, para conocer la realidad, y si la conoces, poder cambiarla. Bueno, es una belleza el libro, está bellísimamente ilustrado por Carolina Monterrubio, la selección de poemas y ediciones de Marta Mearín, una experta, y además viene con un QR en donde ustedes pueden escuchar también estos poemas y la música que está vinculada con Cuándo sale la luna, Federico García Lorca para niñas y niños, de Planeta Sostenibles. De verdad les insto a que visiten la página web de Planeta Sostenible y se sorprendan con la belleza de publicaciones que están sacando. Juan Francisco Bascuñán, director de la editorial, muchas gracias por conversar con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, por esta oportunidad. Que esté muy bien. Tú también. Nosotros despedimos a Juan Francisco. Yo voy a regresar a las 5 para hacer Radiópolis. No se lo pierdan. Vamos a estar conversando con Miguel Ángel Vidaurre de algunas series que mezclan horror y religión. Va a estar muy interesante eso, y también con el músico Nico Rojo. Y mañana a las 10 vuelve todo el equipo del Semáforo, así que aquí nos encontramos. Que estén muy bien. Chao.